Capítulo 12. Después de mi primera visita a Boston, pasé casi todos los inviernos en el norte. En cierta ocasión fuimos a conocer una aldea de la Nueva Inglaterra. La rodeaban vastos campos nevados y lagos helados. Entonces tuve la oportunidad de conocer los tesoros de la nieve. Recuerdo mi sorpresa al descubrir que una mano misteriosa había arrebatado el follaje a todos los árboles y arbustos. Apenas quedaba una que otra hoja arrugada. Los pájaros habían emigrado y sus nidos vacíos, abandonados en los árboles, se llenaron de nieve. El invierno se posesionó de los campos y de los cerros. La tierra parecía entumecida, y hasta los espíritus de los árboles se habían refugiado en las raíces. Y allí, acurrucados en la oscuridad, dormían. Desapareció toda señal de vida, y hasta cuando brillaba el sol, el día era encogido y frío, como si sus venas hubieran quedado secas y viejas, y se incorporara en medio de su decrepitud, para atisbar por última vez la tierra y el mar. Los matorrales y el pasto reseco quedaron convertidos en bosque de carámbanos. Un día, el aire gélido auguró tempestad de nieve. Salimos precipitadamente para sentir cómo caían los primeros copos diminutos. Hora tras hora cayeron silenciosa y suavemente desde su altura airosa hasta la tierra, y el terreno se fue haciendo más y más plano. Sobre el mundo se cerró una noche de nieve, y a la mañana siguiente era difícil reconocer un solo rasgo del paisaje. Todos los caminos habían quedado cubiertos, no se veía más que un extenso manto de nieve uniforme, del que sobresalían algunos árboles desnudos. Por la tarde empezó a soplar viento del noreste, y los copos de nieve caían por todos lados en furiosa mezcolanza. Nos congregamos alrededor de la gran fogata a narrar historias divertidas. Jugamos alegremente y olvidamos que nos rodeaba la soledad, y que habíamos perdido toda comunicación con el mundo exterior. Pero durante la noche aumentó a tal grado la furia del viento que nos llenó de un vago terror. Los cabríos se estremecían y chirriaban, y las ramas de los árboles que circundaban la casa golpeaban contra las ventanas, lanzadas por los vientos que perseguían su curso turbulento por la región. Al tercer día cesó la nieve. El sol irrumpió entre los árboles y brilló sobre una vasta planicie blanca y ondulada. Por todos lados se veían altos montículos, pirámides de formas fantásticas y aludes impenetrables. Con ayuda de palas se abrieron caminos angostos a través de las masas de nieve. Me puse abrigo y capucha y salí. El aire quemaba mis mejillas. Siguiendo algunos tramos de veredas y abriéndonos paso entre los montones de nieve de menor volumen, logramos llegar hasta un bosquecillo de pinos inmediato a una amplia dehesa. Los árboles se erguían como blancas figuras inmóviles en un friso de mármol. No se percibía aroma de pinos. Los rayos del sol caían sobre los árboles, las ramas pequeñas brillaban como diamantes, y cuando las tocábamos caían en forma de chaparrón. Tan deslumbradora era la luz que penetró la oscuridad, que velaba mis ojos. Con el transcurso de los días, los aludes se disolvían poco a poco, y antes de que desaparecieran totalmente, ocurrió otra tormenta. Así es que durante todo el invierno, si acaso una vez, sentí la tierra bajo mis pies. A intervalos, los árboles perdían su manto de hielo, los juncos y los zarzales quedaron desnudos, pero el sol rielaba sobre el lago congelado. El tobogán constituyó nuestra diversión preferida aquel invierno. Acomodados en él, uno de los muchachos le daba un empujón y allá íbamos cuesta abajo por las empinadas laderas. El tobogán se abría camino entre los montones de nieve, saltaba por encima de hondonadas, parecía volar hasta el lago y cruzaba su brillante superficie hasta la margen opuesta. ¡Qué alegría! ¡Qué locura estimulante! Por un momento jubiloso y salvaje, rompíamos las cadenas que nos atan a la tierra, y dando la mano a los vientos,
Nos sentíamos seres divinos. Capítulo 13. Aprendí a hablar en la primavera de 1890. Siempre había existido en mí un fuerte deseo de emitir sonidos audibles. Solía producir ruidos mientras sostenía una mano en la garganta y con la otra sentía los movimientos de mis labios. Me agradaba todo lo que produjera ruido y me gustaba el ronroneo de un gato y el ladrido de un perro. También me gustaba colocar la mano en la garganta de una persona mientras ella cantaba o sobre el piano cuando alguien tocaba. De niña apenas aprendía a hablar. Lograba grandes progresos cuando perdí la vista y el oído, pero después de mi enfermedad, como no oía, dejé de hablar. Acostumbraba quedarme casi todo el día en el regazo de mi madre, con las manos sobre su rostro, porque me divertía sentir los movimientos de sus labios, y yo también movía los míos, aunque había olvidado lo que era hablar. Mis amigos me dicen que reía y lloraba con naturalidad, y durante algún tiempo logré emitir diversos sonidos, no como medio de comunicación, sino porque la necesidad de ejercitar mis órganos vocales era imperativa. Sin embargo, existía una palabra cuyo significado todavía recordaba: agua. La pronunciaba ua ua, pero aún aquel sonido se fue haciendo menos y menos inteligible hasta que la señorita Sullivan me tomó a su cargo. Dejé de hacerlo tan solo cuando hube aprendido a deletrear la palabra con los dedos. Ya hacía mucho tiempo que había advertido que la gente a mi alrededor empleaba un método de comunicación distinto al mío, y aún antes de saber que se podía enseñar a hablar a un niño sordo, me daba cuenta de lo inadecuado del medio de comunicación que podía emplear. La persona que depende totalmente del alfabeto manual siempre está cohibida y reprimida. Nació en mí el deseo confuso de llenar una necesidad que me atormentaba. Con frecuencia mis pensamientos se elevaban y parecía luchar como pájaros contra el viento, y yo insistía en hacer uso de mis labios y de mi voz. Algunas amistades intentaron desalentar tal tendencia por temor a una futura desilusión. Sin embargo, persistí, y al poco tiempo ocurrió un accidente cuyo resultado fue la demolición de la Gran Barrera. Conocí la historia de Ragnhild Kata. En 1890, la señora Lamson, que había sido una de las profesoras de Laura Bridgman y que acababa de regresar de un viaje a Noruega y Suecia, fue a visitarme y me habló de Ragnhild Kata, una muchacha noruega, sorda y ciega, a quien se le había enseñado a hablar. No acababa la señora Lamson de relatarme el éxito obtenido por la joven noruega, cuando ya me invadía una gran impaciencia. Resolví que yo también aprendería a hablar. No tuve tranquilidad hasta que mi maestra me llevó a ver a la señorita Sarah Fuller, directora de la escuela Horace Mann, en busca de consejo y ayuda. Esa dama dulce y encantadora se ofreció a enseñarme ella misma. Iniciamos la instrucción el día 26 de marzo de 1890. El método que siguió la señorita Fuller fue el siguiente. Pasaba mi mano suavemente sobre el rostro de ella, de manera que yo advirtiera la posición de sus labios y de su lengua al emitir un sonido. Por mi parte procuraba imitar cada movimiento, y en una hora aprendí 6 elementos: M, P, A, S, T, E, I. La señorita Fuller me dio 11 clases en total. Nunca olvidaré la sorpresa y el placer que experimenté al decir por primera vez una frase completa: hace frío. Bien es cierto que tartamudeé y pronuncié mal las sílabas, pero había empleado el lenguaje humano. Mi alma, consciente de un nuevo poder, se liberó de su esclavitud y por medio de aquellas palabras pronunciadas de manera imperfecta,
se lanzó anhelosamente en busca de conocimientos y de fe. Ningún niño sordo que con verdadero empeño haya intentado pronunciar palabras que jamás ha oído, buscando con ello evadirse de su cárcel de silencio a la cual no llega ni una frase amorosa, ni el canto de un pájaro, ni una nota musical, puede olvidar la emoción de la sorpresa, el júbilo del descubrimiento que inundaron su ser al articular la primera palabra. Solamente en tal caso puede apreciarse el interés emocionado con que yo hablaba a mis juguetes, a las piedras y a los árboles, a las aves y a los animales, o el deleite que me embargaba cuando al llamar a Mildred la veía correr hacia mí, o al advertir que mis perros obedecían la orden que yo profería. Para mí es una verdadera bendición poder expresarme con palabras aladas que no requieren un intérprete. Al hablar, surgían de mis palabras pensamientos felices que quizá hubieran luchado inútilmente por escapar de mis dedos. Pero no es de suponerse que en tan corto tiempo realmente llegara a hablar. Tan solo aprendí lo más elemental del lenguaje. Las señoritas Fuller y Sullivan entendían lo que yo les decía, pero la mayoría de la gente captaba quizá una palabra de cada 100 que yo emitía. Tampoco es verdad que una vez aprendidos dichos elementos, lograra lo demás sin ayuda. De no haber sido por el genio, la perseverancia y la devoción de la señorita Sullivan, no habría podido progresar como lo he hecho en el dominio del habla natural. En primer lugar, trabajé día y noche antes de lograr que me entendieran mis amigos más íntimos. En segundo lugar, por más que me esforzara por articular cada sonido claramente y por combinar todos los sonidos en multitud de formas, requería constantemente la ayuda de mi maestra. Hasta la fecha diariamente me hace notar cuando pronuncio mal las palabras. Todo profesor de sordos sabe lo que esto significa, y solamente ellos pueden apreciar las dificultades peculiares que yo tenía que vencer. Para leer los labios de mi maestra dependía totalmente de mis dedos. Me era necesario recurrir al tacto para percibir las vibraciones de la garganta, los movimientos de la boca y la expresión del rostro, y con frecuencia dicho sentido fallaba. En tales casos me veía obligada a repetir las palabras o las frases enteras, algunas veces durante muchas horas, hasta sentir el timbre preciso de mi propia voz. Mi trabajo consistía en practicar, practicar y seguir practicando. Frecuentemente me vencían el desaliento y la fatiga, pero casi enseguida pensaba que pronto volvería a casa y podría demostrar a mis seres queridos todo lo que había aprendido. Cobraba nuevos alientos y gozaba al imaginar el placer que habrían de proporcionarles mis logros. Ahora mi hermanita me podrá entender. Era un pensamiento más fuerte que todos los obstáculos. Como en éxtasis solía repetir, «Ya no soy muda». Si pensaba en la felicidad de poder hablar a mi madre y leer en sus labios las respuestas, vencía todo abatimiento. Me sorprendía comprobar cuánto más fácil resultaba hablar que deletrear con los dedos, y descarté el alfabeto dactilológico como medio de comunicación en cuanto a mí tocaba. Pero tanto la señorita Sullivan como algunas amigas lo emplean todavía para hablar conmigo, ya que resulta más cómodo y más rápido que la lectura de los labios. Creo que ha llegado el momento de explicar cómo empleamos el alfabeto dactilológico, cosa que parece desconcertar a la gente que no nos conoce. Para hablarme o transmitirme lo que lee, la persona hace uso del alfabeto dactilológico de una sola mano, que por lo general usan los sordos para dibujar en mi mano las palabras. Yo coloco una mano sobre la de ella, pero muy suavemente, con objeto de no impedir sus movimientos. La postura de la mano se advierte por el tacto, igual que por la vista.
Yo no siento cada letra más de lo que otra persona, al leer, ve cada letra por separado. La práctica constante da a los dedos gran flexibilidad. Algunos amigos míos deletrean rápidamente, más o menos a la velocidad con que un mecanógrafo experto escribe a máquina. Claro está que se deletrea automáticamente, tal como se hace al escribir normalmente. Una vez que logré hablar, sentí gran impaciencia. Quería volar a casa. Por fin llegó el momento tan anhelado. Durante el viaje de regreso hablé continuamente con la señorita Sullivan, no tan solo por hablar, sino con la determinación de aprovechar cada minuto para mejorar mi pronunciación. Casi antes de darme cuenta de ello, el tren se había detenido en la estación de Tuscumbia, y allí, en el andén, se encontraba toda la familia. Ahora, al recordar a mi madre, que temblando de felicidad y sin poder articular palabra, me apretaba contra su pecho, y quedaba pendiente de cada sílaba que yo articulaba, y cómo la pequeña Mildred se apoderó de mi mano y la besaba, a tiempo que bailaba de alegría, mientras que mi padre expresaba su orgullo y su cariño con un gran silencio. Los ojos se me llenan de lágrimas. Era como si en mí se hubiera realizado la profecía de Isaías. Ante ti las montañas y las colinas irrumpirán en cánticos, y todos los árboles del campo aplaudirán. Capítulo 14. En el invierno de 1892, apareció una nube en el cielo luminoso de mi niñez. La alegría huyó de mi corazón, y durante largo tiempo he vivido entre la duda, la ansiedad y el temor. Los libros perdieron su encanto, y todavía hoy el recuerdo de aquellos días horrendos congela mi corazón. Todo sucedió a causa de un cuento que escribí. Lo titulé El Rey de la Escarcha, y lo envié al señor Anagnos, del Instituto Perkins para Ciegos. Con objeto de poner en claro las cosas, debo exponer los hechos relacionados con este episodio que, en justicia a mi maestra y a mí misma, es preciso relatar. Escribí dicho cuento durante el otoño que pasé en casa después de haber aprendido a hablar. Habíamos prolongado nuestra estancia en la cantera de los helechos más de lo acostumbrado. Estando allí, la señorita Sullivan me había descrito las bellezas del follaje otoñal, y parece ser que sus descripciones revivieron en mí el recuerdo de una historia que seguramente alguien me había leído alguna vez, y que yo inconscientemente retuve en la memoria. Creí entonces que había inventado la historia, como dicen los niños, y con gran empeño me puse a escribirla antes de que se me escapara la idea. Los pensamientos fluían fácilmente y sentí un gran placer al componer la narración. Las palabras y las imágenes acudían presurosas a las puntas de mis dedos, y al ir formando oración tras oración, las escribía en mi pizarrón de escritura braille. Actualmente, si las imágenes y las palabras surgen sin esfuerzo de mi parte, es indicio bastante seguro de que no son invención mía, sino bienes ajenos y extraviados, y los descarto con pena. En aquel entonces absorbía todo lo que leía sin preocuparme en lo más mínimo de quién fuese el autor, y todavía hoy día no puedo estar muy segura de dónde se encuentra la línea que separa mis propias ideas de las que hallo en los libros. Supongo que esto se debe a que son tantas las impresiones que me llegan por medio de los ojos y de los oídos de otras personas. Terminando el cuento se lo leí a mi maestra y recuerdo vivamente el placer que entonces me causaron los pasajes más bellos, y cómo me molestó que ella interrumpiera mi lectura para corregir la pronunciación de alguna palabra. Durante la cena se leyó la composición a la familia reunida, que se sorprendió por lo bien escrita. Alguien preguntó si yo había leído la historia en un libro. La pregunta me asombró,
ya que no conservaba el menor recuerdo de que el cuento se me hubiera leído alguna vez. «Claro que no. Yo lo escribí para el señor Anagnos», respondí. «Copié el cuento y se lo mandé a dicho señor para el día de su cumpleaños. Alguien sugirió que cambiara el título de Hojas de Otoño por el de El Rey de la Escarcha, lo cual hice. Yo misma lo llevé a la oficina de correos y me pareció estar caminando sobre nubes. Ni remotamente imaginé lo caro que habría de pagar aquel regalo de cumpleaños». El señor Anagnos quedó encantado con El Rey de la Escarcha y lo publicó en uno de los informes del Instituto Perkins. Con ello llegué a la cima de la felicidad, desde la cual no tardé en ser lanzada al abismo. Tenía poco de estar en Boston cuando se descubrió que un cuento muy parecido a El Rey de la Escarcha, titulado Las Hadas de la Escarcha, escrito por la señorita Margaret T. Canby, se había publicado en un libro, Pajarillo y sus amigos, con fecha anterior a la de mi nacimiento. Los dos cuentos eran tan semejantes en pensamiento y en lenguaje que no cabía duda de que alguna persona me hubiera leído el de la señorita Canby y de que el mío era un plagio. Fue muy difícil hacerme entender aquello, pero cuando por fin lo comprendí, quedé asombrada y apenada. Ninguna niña ha bebido tan profundamente en la copa de la amargura. Me había cubierto de ignominia, había puesto en entredicho la honradez de las personas a quienes más amaba. Pero ¿cómo pudo haber sucedido tal cosa? Escudriñé mi mente en un esfuerzo por recordar algo que hubiera leído acerca de la escarcha, antes de escribir El Rey de la Escarcha, pero nada pude recordar, salvo la alusión común a Juanito Escarcha, así como un poema para niños, Los Caprichos de la Escarcha, y bien sabía que nada de eso había empleado en mi composición. Al principio el señor Anagnos, aunque sumamente perturbado, pareció creerme. Me trató con marcado cariño y ternura durante un corto lapso, y durante un corto lapso la nube negra desapareció. Para darle gusto al señor Anagnos, procuré no sentirme desdichada e intenté embellecerme lo más posible para la celebración del natalicio de Washington, que tendría lugar poco tiempo después de que recibiera yo las tristes nuevas. Existía el proyecto de que las niñas ciegas representaran una especie de cuadro plástico en el cual yo habría de hacer el papel de la diosa de la agricultura. Qué bien recuerdo los graciosos drapeados de mi traje, las brillantes hojas otoñales que llevaba en el cuello a modo de guirnalda y las frutas y los granos que colocaron en mis manos y a mis pies. Pero por debajo de la alegría de la fiesta surgía un sentimiento oprimente, como augurio de males, que pesaba sobre mi corazón. La noche antes de la fiesta, una de las profesoras del instituto me había preguntado algo relativo al cuento El Rey de la Escarcha, y yo le expliqué que la señorita Sullivan me había hablado de Juanito Escarcha y de sus obras maravillosas. En mis palabras ella creyó descubrir una confesión de que sí recordaba yo el cuento de la señorita Canby, Las Hadas de la Escarcha, y a pesar de que yo le aseguré de la manera más enfática que se equivocaba, comunicó su opinión al señor Anagnos. Él, que sentía por mí un tierno afecto, creyó que le habíamos engañado y cerró sus oídos a las súplicas del amor y de la inocencia. Creyó, o cuando menos sospechó, que la señorita Sullivan y yo habíamos robado deliberadamente los brillantes pensamientos de otra persona con objeto de provocar su admiración por nosotras. Se me hizo comparecer ante un tribunal de investigación integrado por profesores y funcionarios del instituto y se prohibió a la señorita Sullivan seguir a mi lado. Fui sometida a una serie de interrogatorios durante los cuales me pareció que mis jueces intentaban obligarme a confesar
que recordaba que alguna persona me había leído la historia Las hadas de la escarcha. En cada pregunta que me hacían sentía las dudas y sospechas que abrigaban, y me daba cuenta de que un amigo a quien yo amaba me miraba con reproche. Sin embargo, habría sido incapaz de expresar estos sentimientos. La sangre me oprimía el corazón que latía desenfrenadamente y apenas si podía hablar en monosílabos. Ni el saber que todo aquello era un error terrible disminuía mi sufrimiento, y cuando por fin se me permitió abandonar el salón, estaba tan aturdida que no me percaté de las caricias de mi maestra, ni de las palabras, llenas de ternura, que me prodigaban los amigos quienes afirmaban que yo era una niña muy valiente y que se sentían orgullosos de mí. Esa noche, ya en mi cama, lloré como espero que pocos niños hayan llorado. Sentía tanto frío que creí morir antes del amanecer, lo cual me consolaba. Creo que si hubiera tenido que soportar aquella pena a una edad mayor, mi espíritu habría quedado quebrantado más allá de toda recuperación. Pero el ángel del olvido ha recogido y hecho desaparecer gran parte del dolor y toda la amargura de aquellos días infaustos. La señorita Sullivan jamás había oído hablar de Las hadas de la escarcha, ni del libro en el que apareció dicho cuento. Con ayuda del doctor Alexander Graham Bell, llevó a cabo una investigación minuciosa y por fin se descubrió que en 1888, año en que pasamos el verano con la señora Sophia C. Hopkins en Brewster, la mencionada señora poseía un ejemplar del libro Pajarillo y sus amigos, de la señorita Canby. La señora Hopkins no pudo encontrar dicho ejemplar, pero se me ha dicho que en aquel tiempo, mientras mi maestra estaba ausente, había tomado unos días de vacaciones, la señora Hopkins me leyó algunos cuentos, aunque no se acordaba de Las hadas de la escarcha, como tampoco lo recordaba yo, pero sí creía que entre los libros de los cuales me había leído algunos capítulos se encontraba Pajarillo y sus amigos. En aquellos días a que se refería la señora Hopkins, los cuentos significaban poco o nada para mí, pero hasta las letras de los vocablos distraían a una niña que casi nada podía hacer por divertirse, y aunque no recuerdo un solo detalle en relación con la lectura de dichas historias, no puedo menos que suponer que seguramente hice un gran esfuerzo por retener las palabras, con intención de que mi maestra, a su regreso, me explicara el significado. De una cosa no hay duda. El lenguaje del cuento quedó grabado indeleblemente en mi cerebro, aunque durante mucho tiempo nadie se percatara de ello, y yo menos que cualquier otra persona. Cuando regresó la señorita Sullivan no le hablé de Las hadas de la escarcha, quizá porque casi inmediatamente ella empezó a leerme El pequeño Lord Fauntleroy, historia que ocupó mi imaginación a exclusión de todo lo demás. Queda el hecho de que sí se me leyó el cuento de la señorita Canby y de que mucho después de haberlo olvidado, volvió a mi mente de manera tan natural que jamás sospeché que era el producto de otro cerebro. Recibí muchos mensajes de afecto y de simpatía durante aquellos días penosos. Todos los amigos más queridos, con excepción de uno, han seguido distinguiéndome con su amistad hasta la fecha. Hasta la señorita Canby me escribió bondadosamente: «Algún día usted escribirá un magnífico cuento que será producto de su propia imaginación y que habrá de servir de consuelo y de ayuda a mucha gente». Sin embargo, tan amable profecía nunca se ha cumplido. Jamás he vuelto a jugar con las palabras por el mero placer del juego. En verdad, desde entonces me ha torturado el temor de que lo que escribo no sea en verdad mío. Por mucho tiempo no podía escribir una carta, ni siquiera a mi madre, sin que me invadiera un súbito terror. Deletreaba cada palabra una y otra vez, para asegurarme de no haberlas leído en algún libro.
Si no hubiera sido por el estímulo continuo que me daba la señorita Sullivan, creo que hubiera desistido totalmente. Posteriormente leí Las hadas de la escarcha, así como las cartas en que empleé otras ideas de la señorita Canby. En una de estas, dirigida al señor Anagnos y fechada el 29 de septiembre de 1891, descubrí palabras y sentimientos idénticos a los que se encuentran en el citado libro. En los días en que escribí El rey de la escarcha, escribí también la mencionada carta que, como muchas otras, contiene frases que demuestran que el cuento de la señorita Canby llegó a saturar mi mente. Puse en boca de mi maestra las palabras siguientes. Sí, son lo suficientemente bellas como para consolarnos por la huida del verano, que se referían a las doradas hojas otoñales. Habría tomado la idea directamente del cuento escrito por la señorita Canby. Semejante costumbre de asimilar lo que me agradaba y después expresarlo como idea propia es evidente en gran parte de mi primera correspondencia, así como en mis primeros intentos literarios. En una composición sobre las viejas ciudades de Grecia y de Italia hice algunas descripciones rutilantes, con ciertas variaciones, pero indudablemente tomadas de fuentes ya entonces olvidadas. Conocía el gran amor del señor Anagnos por la antigüedad y su aprecio por los bellos sentimientos con respecto a Italia y a Grecia. En consecuencia, tomé de todos los libros que leía cuanto giro poético y detalle histórico suponía que le habrían de agradar. El señor Anagnos, al referirse a mi composición sobre las dos ciudades mencionadas, comentó: «Estas ideas son, en su esencia, poéticas. Pero no comprendo cómo pudo pensar que una niña de 11 años, ciega y sorda, las hubiera inventado. Demuestra que yo podía expresar mi estimación apreciativa en cuanto a ideas bellas y poéticas en un lenguaje claro y ágil». Aquellas primeras composiciones constituían una gimnasia mental. Como toda persona joven y carente de experiencia, por medio de la asimilación y de la imitación aprendía a traducir mis ideas en palabras. Todo lo que en los libros encontraba de mi agrado lo retenía en la memoria, consciente o inconscientemente, y lo adaptaba a mis propósitos. Como lo ha hecho notar Stevenson, el escritor joven procura imitar lo que le parece más admirable y traslada su admiración con una facilidad asombrosa. Es tan solo después de años de una práctica semejante que hasta los grandes hombres aprenden a ordenar las legiones de vocablos que acuden en tropel por todos los vericuetos de la mente. Temo no haber terminado todavía el proceso. Es indudable que no siempre puedo distinguir mis propios pensamientos de aquellos que leo, porque esto se convierte en substancia misma de mi propia mente y, en consecuencia, casi todo lo que escribo se parece a los zurcidos enmarañados que hacía cuando aprendí a coser. Semejante mezcolanza llevaba entretejida toda clase de fragmentos sobrantes, bonitos retazos de seda y de terciopelo, pero siempre predominaban los trozos de telas desagradables al tacto. Así mis composiciones están integradas por mis propias nociones torpes, entretejidas con los pensamientos más brillantes y las opiniones más maduras de los autores cuyas obras he leído. Creo que la gran dificultad que se nos presenta al escribir es hacer que el lenguaje de la mente instruida exprese nuestras ideas confusas, medio sentimiento, medio pensamiento, cuando nosotros mismos no somos más que un manojo de tendencias instintivas. Intentar escribir es como procurar acomodar los pedazos de un rompecabezas chino. Tenemos en la mente un modelo que queremos construir con palabras, pero éstas no corresponden a los espacios vacíos, o si lo hacen, no corresponden al modelo total. Pero seguimos empeñados en lograr nuestro propósito porque sabemos que otros lo han alcanzado y no estamos dispuestos a darnos por vencidos.
No hay otra manera de ser original que haber nacido original, dice Stevenson, y aunque quizá yo no lo sea, tengo la esperanza de que con el tiempo llegaré a superar mis composiciones artificiales. Tal vez entonces mis pensamientos auténticos y mis propias experiencias se eleven a la superficie. Mientras tanto, espero, persevero, y procuro no dejar que el recuerdo amargo de El Rey de la Escarcha nulifique mis esfuerzos. Tal vez la triste experiencia sufrida me haya hecho bien y me llevará a meditar sobre algunos de los problemas de la composición. Solamente me apena el que uno de sus resultados haya sido el haber perdido a uno de mis amigos más queridos, el señor Anagnos. Después de publicada La historia de mi vida en la revista Ladies' Home Journal, el señor Anagnos afirmó en una carta dirigida al señor Macy que cuando surgió el asunto de El Rey de la Escarcha, él me creyó inocente. Declara que el tribunal de investigación ante el cual comparecí se componía de 8 personas, de las cuales 4 eran ciegos, y que la mitad creía que yo recordaba que alguien me había leído el cuento de la señorita Canby, mientras que la otra mitad sostenía la opinión contraria. El señor Anagnos dice haber votado de acuerdo con las 4 personas, cuyo voto me fue favorable. Sea como fuere, votara de un modo o de otro, cuando entré en la habitación donde el señor Anagnos me recibió tantas veces, y olvidado de sus muchas preocupaciones me había hecho sentar sobre sus rodillas para jugar conmigo, encontré allí a personas que parecían dudar de mí, y percibí un ambiente hostil y amenazador. Los acontecimientos posteriores confirman aquella impresión. Durante 2 años el señor Anagnos pareció creer que la señorita Sullivan y yo éramos inocentes. Después, evidentemente, cambió de parecer. No sé por qué motivo. Tampoco conocí los detalles relacionados con la investigación. Ni siquiera supe los nombres de los miembros del tribunal que no me dirigieron la palabra. Estaba yo demasiado excitada para notar cosa alguna, demasiado asustada para hacer preguntas. En verdad, apenas si podía poner atención a lo que decía o a lo que me decían. He hecho esta relación del asunto de El Rey de la Escarcha porque tuvo importancia en mi vida y en lo que toca a mi educación, así como con el objeto de evitar todo malentendimiento. He consignado aquí todos los hechos tal como creo que sucedieron, sin intención de defenderme o de acusar a persona alguna. Capítulo 15. Pasé en Alabama con mi familia el verano y el invierno que siguieron al incidente de El Rey de la Escarcha. Recuerdo con deleite mi llegada al hogar. Todo había florecido. Yo era feliz. Olvidé El Rey de la Escarcha. Cuando caían las hojas otoñales, teñidas de oro y carmesí, y el sol acariciaba las uvas perfumadas de almizcle que en racimos pendían del emparrado al extremo del jardín, y éstas fueron adquiriendo tonalidades de café dorado, empecé a escribir un esbozo de mi vida, 1 año después de haber escrito El Rey de la Escarcha. Seguí siendo excesivamente escrupulosa en todo lo que escribía. Me atenazaba el temor de que no fuese absolutamente mío. Solamente mi maestra sabía de aquellos temores. Una sensibilidad extraña me impedía mencionar El Rey de la Escarcha, y con frecuencia, al expresar alguna idea en el curso de la conversación, le indicaba, escribiendo las palabras suavemente: «No estoy segura de que sea mía». En otras ocasiones me detenía a la mitad de un párrafo y pensaba: ¿y si se descubriera que todo esto ya lo escribió alguien hace muchos años? Un temor cruel y burlón agarrotaba mi mano y ya no podía escribir más aquel día. Aún hoy hay veces en que me invade aquella vieja intranquilidad.
La señorita Sullivan empleaba todos los recursos que se le ocurrían para consolarme y ayudarme. Pero la experiencia tremenda que sufrí dejó una impresión duradera en mi mente cuyo significado apenas empiezo a comprender. Con la esperanza de que recuperase la confianza en mí misma, la señorita Sullivan me instó a que escribiera una corta biografía para la revista Youth's Companion. Tenía yo entonces 12 años. Al recordar lo difícil que me fue escribir el breve relato, me parece que debo haber tenido un sentido profético del bien que resultaría de aquella empresa, porque de no ser así, seguramente habría fracasado. Escribí tímidamente, con temor pero con resolución, alentada por mi maestra que tenía la seguridad de que si yo perseveraba, lograría el apoyo mental que me era necesario, así como el dominio de mis facultades. Hasta el momento del episodio de El Rey de la Escarcha, había vivido la vida de una niña. Después mis pensamientos se volvieron introspectivos y percibí cosas invisibles. Gradualmente, al emerger de la penumbra de aquella experiencia, mi mente se tornó más clara y tuve un conocimiento más veraz de la vida. Los acontecimientos sobresalientes del año 1895 fueron mi viaje a Washington durante los festejos con motivo de la toma de posesión del presidente Cleveland y las visitas que hicimos a Niágara y a la Feria Mundial. En tales circunstancias, con frecuencia interrumpía mis estudios por semanas enteras, de manera que me es imposible hacer una relación coherente al respecto. Marchamos a Niágara en marzo de 1893. Es difícil describir lo que sentí al encontrarme de pie en el sitio que sobresale por encima de las cataratas y percibir la vibración del aire y el temblor de la tierra. Muchos se extrañan de que me impresionen las maravillas y bellezas de Niágara. Continuamente se me pregunta, ¿qué es lo que significa para usted esta belleza o tal música? No puede ver las olas romperse sobre la playa ni oír su rugido. ¿Qué significan para usted? En el sentido más evidente, lo significan todo. No me es posible desentrañar ni definir su sentido, como tampoco llegar al fondo del significado del amor, de la religión o de la bondad, ni definir estos. En el verano de 1893, la señorita Sullivan y yo visitamos la Feria Mundial en compañía del doctor Alexander Graham Bell. Recuerdo con deleite purísimo aquellos días en que 1000 sueños infantiles se convirtieron en hermosas realidades. Cada día imaginaba un viaje alrededor del mundo y desde las cumbres más altas veía los milagros de la invención, los tesoros de la industria y de la destreza, y todas las actividades de la vida humana. Me gustaba visitar Midway Plaisance. Me parecía algo de las 1001 noches, tan lleno de cosas interesantes y novedosas. En el curioso bazar, con sus shivas y sus dioses elefantes, estaba la India de mis libros. Allá, la tierra de las pirámides reconcentrada en una réplica del Cairo, con sus mezquitas y sus largas procesiones de camellos. Más adelante los canales de Venecia, por los que bogábamos cada tarde al encenderse las luces de la ciudad e iluminarse las fuentes. También subí a bordo de un barco vikingo que se encontraba a corta distancia de las pequeñas embarcaciones. Ya había visitado un buque de guerra en Boston y me interesaba observar cómo en el tiempo de los vikingos el marinero lo había sido todo. De qué manera navegaba y aceptaba sin amedrentarse lo mismo la calma que la tempestad. Cómo perseguía a quienes quiera que respondieran su grito de «Somos del mar», y peleaba con cerebro y con músculos. Seguro se bastaba a sí mismo, a diferencia de Juan Marinero de hoy, que desplazado
por maquinaria desprovista de inteligencia, queda relegado a segundo término. Y así es siempre. Solo el hombre interesa al hombre. No lejos del mencionado barco había una carabela copia de la Santa María, la cual también exploré. El capitán me mostró el camarote de Colón y el escritorio sobre el que observé un reloj de arena. El pequeño instrumento me impresionó sobremanera porque me trajo a la mente al navegante heroico y fatigado. En mi imaginación lo vi observar el lento caer de los granitos de arena, mientras los hombres desesperados se confabulaban con intención de matarlo. El señor Higginbotham, presidente de la Feria Mundial, tuvo la bondad de permitirme tocar los objetos expuestos. Con avidez tan insaciable como la de Pizarro al apoderarse de los tesoros del Perú, contemplé con los dedos las glorias de la feria. Aquella ciudad blanca del oeste era una especie de caleidoscopio tangible. Todo me fascinaba, especialmente los bronces franceses. Eran tan naturales que los creí visiones angelicales captadas por el artista y plasmadas en formas terrestres. En el pabellón del Cabo de Buena Esperanza aprendí mucho respecto al procedimiento empleado para extraer los diamantes de las minas. Siempre que podía tocaba la maquinaria cuando ésta funcionaba, para así adquirir una idea más clara de cómo se pesaban, cortaban y pulían las piedras. Busqué entre los laves y encontré un diamante. Me dijeron que era el único diamante auténtico hallado en los Estados Unidos. El Dr. Bell nos acompañó a todas partes y con su modo encantador me describió los objetos de mayor interés. En el edificio de la exposición eléctrica examinamos los teléfonos, los autófonos, los fonógrafos y otros inventos, y él me explicó cómo era posible enviar un mensaje a través de alambres que se burlan de la distancia y que aventajan al tiempo, y, como Prometeo, extraen fuego del cielo. También visitamos el departamento de antropología. Me interesaron profundamente las reliquias del México antiguo, los toscos instrumentos de piedra que con tanta frecuencia constituyen los únicos testimonios de una era. Los sencillos monumentos de los hijos iletrados de la naturaleza. Así pensé, al pasar los dedos por su superficie, que parece habrán de permanecer mientras los recuerdos de reyes y de sabios se desmoronan y desaparecen. Y las momias egipcias, que no me animé a tocar. Aquellas reliquias me enseñaron más acerca del progreso del hombre de lo que desde entonces he podido aprender, ya sea por lo que me han explicado o por lo que he leído. Todas aquellas experiencias aumentaron considerablemente mi vocabulario, y en las 3 semanas que pasé en la feria, di un salto desde el interés de una niña por los juguetes y los cuentos de hadas, hasta una apreciación de lo que hay de real y de serio en el mundo del trabajo diario.